La clase pasada ya habíamos comenzado con la unidad número 2. Y esta unidad número 2 la vamos a dividir en 5 partes. Primeramente el prólogo. Juan el Bautista proclama su misión. Juan el Bautista declara que Jesús es el Mesías. Los primeros discípulos que siguen a Jesús, que eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Todo eso está entonces en el capítulo número 1. Y después vamos a ver las bodas de Caná, que ya es el capítulo número 2, pero todo dentro de la unidad número 2. Bueno, los primeros discípulos que siguen a Jesús. Estamos en el versículo 35 de este capítulo 1. Al siguiente día estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Y ellos dijeron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron donde vivía y se quedaron aquel día con él porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», es decir, Pedro. Versículo 43. Al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Respondió Felipe: «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «Aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Natanael exclamó: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Y le contestó Jesús: «¿Crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que esta verás». Y agregó: de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Estaba entonces Juan el Bautista acompañado por 2 de sus discípulos. Y Juan el Bautista, cuando lo ve a Jesús, nuevamente lo señala como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, en este pasaje contiene la última aparición de Juan el Bautista como el mensajero del Mesías, aunque después en el 3er capítulo hace una pequeña aparición antes de ser encarcelado. Entonces, el ministerio de Juan era un ministerio de arrepentimiento y el bautismo de Juan entonces era un bautismo de arrepentimiento. Entonces lo que vamos a ver aquí son los primeros discípulos que siguen a Jesús y que luego se convirtieron en apóstoles de Jesús. Qué tremendo es cómo el Señor busca a personas, diríamos personas, no sé, de bajo perfil, simples pescadores, humildes, gente sin influencia, y los convierte en personas que cambian el mundo. Solo el Señor puede hacer esas cosas, ¿verdad? Entonces dice la palabra que acabamos de leer, que oyendo hablar a Juan el Bautista de Jesús, había un discípulo que estaba con él. Uno de ellos era Andrés y el otro probablemente haya sido Juan, el escritor de este evangelio. Exactamente. Y dice que cuando Andrés y ese otro discípulo, que no da su nombre, pero suponemos que es él, lo vieron a Jesús, quisieron entablar una conversación con Jesús, quisieron seguirlo. Entonces cuando Jesús se da vuelta y ve que ellos lo siguen, le pregunta a Jesús: ¿qué buscan? Y en esa respuesta que le da Jesús, también había una necesidad de él, de conocer el corazón de estos 2 hombres y también poder llamarlo para que fueran sus discípulos. Entonces, la respuesta de Jesús, y ellos le dicen: Rabí, maestro, dice: ¿dónde moras? Ellos querían entablar una conversación con Jesús y Jesús le dijo: vengan y vean. Así que la respuesta de Jesús es tan amable como la pregunta. Le dijo: vengan y vean.
Detrás de esa pregunta de los discípulos había un deseo de forma personal en ellos de saber más de Jesús. Imagínense, habían escuchado hablar de él a través de Juan el Bautista, pero ahora lo estaban viendo con sus propios ojos. Y detrás de la respuesta de Jesús también existe un mayor deseo de aceptarlos y conocer también su corazón. Fíjense un detalle. Fue tan importante para Juan, el escritor de este evangelio, ese momento, ese encuentro que tuvieron con Jesús, que después de tantos años que él escribe su evangelio, no había olvidado la hora exacta de ese encuentro. El verso 39, Jesús le dijo, venid y ved. Y fueron, dice, y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10. Y Juan, cuando escribió su evangelio, recordaba perfectamente la hora de ese encuentro con Jesús. ¿Qué pasó? Entonces, el resultado de este encuentro desencadenó inmediatamente en un acto evangelístico. Andrés fue el primer discípulo llamado por Jesús, que luego buscó a su hermano Simón Pedro para decirle que habían encontrado a Jesús, que habían encontrado al Cristo, al Mesías. Entonces, el hecho de encontrar a Jesús, de encontrar a Cristo, sirvió para que ambos buscaran a otros también, para que también pudieran conocerlo a Jesús. Entonces Andrés lo trae a Simón y Jesús cuando lo miró le dice, tú eres Simón, el hijo de Jonás, y le da un nombre nuevo, dice, a partir de ahora te llamarás Cefa, te llamarás Pedro, que fue más adelante la roca que proclamó la verdad, más adelante. Entonces el seguir a Jesús produce una reacción en cadena. La Biblia dice que al día siguiente Jesús llamó a Felipe y le dice, sígueme. Felipe era del mismo pueblo que Andrés y que Simón, era de Betsaida, era un pueblo pequeño que estaba a las orillas del mar de Galilea. Y a su vez, Felipe busca ¿a quién? A su amigo Natanael. Claro, cuando habla con Natanael, Felipe como que no le da una información completa, porque fíjese las palabras que usa Natanael, le dice, verso 45, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, escuchen esto, el hijo de José de Nazaret. No le dijo hemos encontrado al Mesías, le dijo no, encontramos a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces Natanael, al escuchar eso, medio dudoso, dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Claro, para un judío no podía ser posible que el Mesías viniera de ese pueblo, que para ellos era un pueblo insignificante, Nazaret de Galilea. Y era un pueblo menospreciado. Y encima Felipe le dice, José, dice, el hijo de José. Claro, José era un carpintero, era un hombre común y corriente, era un desconocido. Pero ante la respuesta de Natanael, Felipe simplemente le dijo, venid y ved. Entonces Felipe invita a Natanael para que él también conozca al Salvador. Y cuando Jesús lo ve a Natanael, le dice a los que estaban al lado suyo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esto significaba que Natanael era un hombre honesto, que Natanael era un hombre genuino, que no era un hipócrita, que no había engaño en él, por el contrario, era un hombre que mostraba una actitud abierta y que no siempre se encontraba en las personas allí, que Jesús conocía bien el corazón de todos. En el capítulo 2, versículo 24 de Juan, dice, Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Entonces, en un momento todos le seguían o creían en él y en la primera de cambio cambiaban de actitud y lo aborrecían. Entonces, pero Jesús vio otra cosa en la vida de Natanael, vio un hombre genuino, un hombre íntegro, con un corazón sincero. Y Natanael tenía un deseo genuino de conocer la verdad y de conocer al Mesías. Y Natanael le pregunta a Jesús, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le responde, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Es decir, que Jesús lo conocía como una persona estudiosa que meditaba la palabra, así como lo hacían los rabinos a estudiar la palabra como era de costumbre debajo de la higuera. Entonces Jesús le dice, Natanael, no solo que conozco tu nombre, sino que conozco tu corazón, conozco dónde estás. Y Natanael le reconoció inmediatamente como el Hijo de Dios.
confesó que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y Jesús le pregunta, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás, Natanael. Entonces Jesús promete que cosas mayores verá, es decir, que le enseñará cosas diferentes, cosas mayores a lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento. Y este último versículo del capítulo 1, el verso 51, Jesús dice lo siguiente: desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Aquí Jesús se refería a lo que había sucedido con Jacob, para que usted lo estudie después, lo lean en casa, Génesis capítulo 28, versículo 12. Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, que lo quería matar, y cuando estaba allí escapando, llega la noche, se acuesta a dormir, y Jacob tuvo un sueño, y en ese sueño él vio una escalera que bajaba del cielo, y por esa escalera ángeles subían y descendían. Entonces el significado era que Dios siempre estaría con Jacob, que Dios siempre estaría con él, que no había perdido contacto con él. Ahora Jacob, cuando él salió de su casa, él pensó que Dios se había quedado allí, pero Dios en este sueño le quería decir que nunca lo abandonaría, que siempre estaría con él, que él cumpliría sus promesas y que él bendeciría también su nación. Entonces me aseguraré que ángeles suban y desciendan para protegerte a ti y para proteger tu nación. Entonces Jesús se refería a ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es decir, van a ver el poder del cielo desatado sobre mi ministerio. Eso es lo que Jesús quería decirles. Y los ángeles estaban bajo la autoridad de Cristo y le servían. Entonces, a lo largo de este evangelio, lo que vamos a ver, que Jesús siempre muestra algo de su gloria, y cada señal o milagro revela un aspecto de la divinidad y de su bondad hacia las personas, hacia la gente. Entonces, ahí ya terminamos con este capítulo número 1 y vamos a ver el capítulo número 2, las bodas de Caná. No lo voy a leer, lo vamos a ir desmenuzando así de a poquito, porque es una historia que todos lo conocemos. Entonces, en los capítulos de 2 al 4, Juan relata acontecimientos que revelan el carácter del actuar de Jesús en Galilea, en Jerusalén y también en Samaria. Entonces, en este capítulo encontramos el primer milagro de Jesús, o como Juan lo menciona, la primer señal del cual Juan escribe. Y este verso 11, que es el versículo 11, que es muy importante, dice lo siguiente: este principio de señales hizo Jesús. Entonces dice que al tercer día después del encuentro de Jesús con Natanael, fueron celebradas las bodas de Caná de Galilea, que está ubicada en las regiones altas al oeste del mar de Galilea. Y en esa boda estaba María, la mamá de Jesús, y también estaban sus discípulos, y todos estaban invitados a la boda. Pero ¿qué pasa? Sucede algo extraño para esa época. Probablemente había llegado mucho más gente, más invitados, a lo mejor llegaron algunos colados, o a lo mejor la fiesta se extendió más de la cuenta. El asunto es que se quedaron sin vino. Y eso no era bien visto, no era de buen augurio que en una fiesta de boda se quedaran sin vino. Entonces María se entera de la situación, de lo que estaba sucediendo, y recurre a Jesús. Claro, María, al saber que Jesús había sido ungido por el Espíritu Santo para cumplir su ministerio en público en Israel, insiste para que Jesús intervenga en la situación. Y le dice: Jesús, se han quedado sin vino. Y Jesús le responde: ¿qué tiene conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Claro, en lo que respecta a su ministerio espiritual, él lo que le decía a su madre, que él solamente recibía órdenes del cielo directamente de su Padre. Entonces, el milagro que sucede aquí para Jesús tenía otro significado, no solamente resolver un problema ocasional ahí que se había suscitado en la boda, no, para él era revelar su gloria y la plenitud de la gracia de Dios, pero para que él pueda revelar esa plenitud, Jesús espera una señal de su Padre.
Pero María, yo creo que dentro, con toda su sencillez y como mamá, claro, le estaba diciendo, haz un milagro. Esta es una ocasión adecuada para que sepan que tú eres el Hijo de Dios. Y María siempre se caracterizó por tener un carácter sumiso, por ser una mujer de fe y de sumisión. Miren lo que le contestó al ángel cuando le dio el informe de que ella iba a engendrar al Mesías a través del Espíritu Santo. Ella dice, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, María era muy sumisa, pero yo creo que para ella era un momento de demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Dice, aún no ha llegado mi hora, le dice Jesús. Pero sus palabras, aunque sonaban un poco duras, pero no eran así, no fue unas palabras de rechazo hacia su madre. Pero fíjese lo que sucede inmediatamente. Jesús, después de darle esa respuesta a su mamá, es como que María, no sé, o se hizo lo que no escuchó, porque inmediatamente ella le dice a los que estaban ahí, hagan lo que él les dice. Entonces, ¿qué sucedió? En el versículo 6, Juan nos relata que había 6 tinajas, es decir, 6 jarrones de piedra para el agua que se utilizaba para la purificación. En cada tinaja entraban de 2 a 3 cántaros, aproximadamente unos 100 litros de agua. Entonces, este detalle del tamaño de esas tinajas nos hace comprender cuán grande fue la abundancia, qué grande fue el regalo que Jesús hizo. Antes era necesaria una purificación constante, pero ahora su gracia era tan grande que iba a ser innecesaria esa purificación. Entonces, el Señor dijo, llenen las tinajas hasta arriba, y las llenaron hasta los bordes, y todo el agua se convirtió en un vino de excelente calidad. El maestresala no estaba ni enterado de la situación, no sabía qué es lo que había pasado. Entonces esa ignorancia del maestresala, del milagro, era una prueba de la grandeza, del poder divino de Jesús. Lo mismo el desconocimiento que tenía la gente de la persona de Jesús, de su grandeza divina, es un tema que se ve a través de todo este evangelio, en el evangelio de Juan. Entonces, ¿qué pasó? El maestresala llamó ¿a quién? Al novio. Dice, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Cómo es esto? Claro, porque en las fiestas se acostumbraba a servir primero el vino de mejor calidad y después, bueno, el peor, cuando ya nadie se daba cuenta de nada. Esa era la costumbre. Pero ya después de varias horas de fiesta, cuando les sirvieron ese mejor vino, no entendían nada los invitados, qué es lo que estaba pasando. Entonces, claro, en esta ocasión parece que se hubiese reservado el mejor vino para el final. Entonces, este primer milagro fue el principio de señales de Jesús, en donde Él manifestó su gloria. Y la palabra dice que sus discípulos que estaban ahí, que fueron testigos de esto, creyeron en Él, es decir, crecieron en fe al ver el milagro que había hecho Jesús. Y dice que vieron algo mayor, o sea, más grande de las cosas que Jesús le había dicho, y de alguna manera se estaba empezando a cumplir lo que lo que estaba escrito en el capítulo 1, versículo 51, del cielo abierto y de la abundancia que Dios está ofreciendo por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, acerca de este milagro y su significado podemos agregar lo siguiente, podemos hablar aquí de abundancia, que aparece en la Biblia a menudo como una señal de la gracia y del perdón de Dios, del nuevo comienzo con su pueblo en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver en Isaías capítulo 25, verso 6, que habla de la abundancia para el pueblo. Lo mismo en Amós capítulo 11, versículo 15 y sobre todo ahí en el versículo 13, donde nos dice muchas de las naciones comenzarán un tiempo de paz y de prosperidad. O también cuando Jesús multiplica los panes y da de comer la alimentación de los 5,000, donde Él dice, yo soy el pan de vida. Ahí nos está hablando de abundancia. Entonces, Él mismo es el vino, símbolo de la abundante gracia de Dios. Entonces Jesús es la fuente del gozo. Él trae vino de alegría, ya que por medio de su sangre nos da reconciliación con el Padre. El vino en las bodas de Caná fue un anticipo del gozo eterno. Amén. Bueno, ahí terminamos entonces con la unidad número 2. Vamos a comenzar con la unidad número 3. Esta unidad número 3 lleva por título Mensaje y Ministerio de Jesús y la vamos a dividir en 3. Primeramente, Jesús se enfrenta a la incredulidad de la gente, luego Jesús se enfrenta a los líderes religiosos y número 3, Jesús se enfrenta a acontecimientos cruciales en Jerusalén. Estamos en el capítulo 2, vamos a empezar
con el versículo 13. Entonces Jesús enfrenta la incredulidad de la gente, va desde el capítulo 2, verso 13, hasta el capítulo 6, versículo 71. Y vamos a comenzar cuando Jesús purifica el templo. Estamos en el verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas que estaban allí sentados, e hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿ya que haces esto, qué señal nos muestra? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué pasó acá? Entonces, después de las bodas de Caná, nos encontramos acá con un conflicto. No solo era costumbre de Jesús de ir los sábados a las sinagogas, sino Juan nos cuenta que Jesús también visitaba el templo de Jerusalén en las grandes fiestas. Y acá sucedió algo tremendo que nos impacta ver a Jesús en ese papel, podríamos decirlo. Pero en este relato, Juan, el escritor, nos insinúa que Jesús es el verdadero templo, que Él es el Cordero Pascual que morirá, pero que luego va a resucitar. Entonces ese es el mensaje. En el templo dice que estaban los vendedores de animales, los animales que se usaban para el sacrificio, estaban los que cambiaban las monedas, que vendían monedas antiguas del templo y las cambiaban por monedas romanas. Y Jesús entra y cuando ve ese cuadro se enoja y hace un látigo de cuerdas y empezó a echarlos a todos, los echó afuera a todos los comerciantes que estaban allí y dice: saquen estas cosas, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Y dice que los discípulos, cuando escucharon esas palabras de Jesús, se acordaron lo que está escrito en el Salmo 69:9, el celo de tu casa me consume. Entonces, claro, los judíos al ver esta reacción de Jesús se sorprendieron porque ellos no reconocían la soberanía de Jesús. Entonces les pidió que le diera explicaciones por esa actitud. Entonces dice: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Entonces Jesús le responde: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos le responden: en 46 años fue construido este templo y tú lo levantarás en 3 días. Claro, ellos no entendieron lo que Jesús le quería decir, porque ellos se referían al templo hecho de materiales, construido con piedras, y no en el templo de Jesús, que era su propio cuerpo. Y tampoco los discípulos, dice lo que acabamos de leer, tampoco entendieron de inmediato las palabras de Jesús, sino dice que después que Jesús hubo resucitado. Y así creyeron también en la Escritura, donde habla de la resurrección, en el Salmo 16:10, dice: porque no dejará mi alma en el Seol. Seol se refiere a la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces acá Jesús emplea deliberadamente la palabra templo para dar una pista del hecho que ya era el templo verdadero, que el templo de piedra ya no sería eficaz, porque el sacrificio de Jesús sería el único sacrificio suficiente, que ya no haría falta ningún otro tipo de sacrificios. Entonces esas fueron las palabras, el mensaje que Jesús le quiso dar allí a los judíos. Ya ahora llegando ya al final de este capítulo 2, tenemos por título una cuestión de fe. Acá estaba Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, y Jesús conoce el corazón. Sabemos que Jesús conoce nuestro corazón, ¿verdad? Que no podemos engañarlo a Él, sabe lo que hay en el interior del hombre, Él sabe lo que piensa, lo que hay dentro de su corazón. Y dice que muchos creyeron en su nombre, muchos creyeron en las cosas que Jesús hacía y las cosas que Él decía,
Pero Jesús no confiaba en ellos, dice la palabra, porque Él como Hijo de Dios conoce el corazón del hombre. El verso 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Él sabe que esta fe pronto ante la primera de cambio, ante la primera presión, se podía convertir en incredulidad y también en rechazo hacia Él. Entonces Jesús no cree en nadie que dice tener fe en Él, al menos que esta persona tenga una dependencia completa de Él. Esa era la única manera. Jesús no cree en nadie que dice tener fe en Él, al menos que tenga una dependencia completa de Él. Y es lo que le dijo a Nicodemo, que es ahora lo próximo que vamos a ver ahora, cuando Jesús tuvo que explicarle acerca del nuevo nacimiento y le dice, si no posees, Nicodemo, si no posees una fe obrada por el Espíritu Santo, no tendrás parte con Jesucristo. Ahí vamos ahora al capítulo 3, ya terminamos este capítulo número 2. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ver el encuentro de Nicodemo con Jesús. Estamos en el capítulo 3, versículo del 1 al 21. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿qué pasa acá? Jesús recibe la visita de un hombre llamado Nicodemo, es un nombre griego que significa vencedor del pueblo, era un miembro de los fariseos. Y dice lo que acabamos de leer, que vino de noche a Jesús. Claro, Nicodemo respeta a Jesús como un maestro enviado por Dios. No hay duda de las señales que hace el Señor, de lo que Nicodemo está viendo con sus ojos. Pero cuando Jesús comienza a enseñarle, cuando comienza a hablar con él como que se asombra porque lo que Jesús le está enseñando no es lo que él esperaba escuchar. Y Jesús le explica que la entrada del reino de Dios no se logra a través de llevar una vida más o menos buena, sino a través de un nuevo nacimiento que viene de lo alto, que viene de Dios, que viene del Espíritu Santo. Entonces Nicodemo dice, ¿cómo un hombre ya siendo viejo puede nacer de nuevo? Es decir, ¿cómo puede volver al vientre de su madre? Claro, él no entiende, él piensa en un nacimiento biológico. Él piensa desde el vientre de su madre, ¿cómo voy a volver y nacer de nuevo? Entonces
Jesús allí le explica pacientemente lo que significa el nuevo nacimiento y que consiste en nacer en agua y en espíritu. Y estas palabras de Jesús se refieren a las dichas por el profeta Ezequiel, es decir, las palabras que Dios le había dado al profeta Ezequiel para que hablara a su pueblo. En Ezequiel capítulo 36, versículos 25 y 27. Yo voy a leer otra versión que está más entendible. Dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un corazón nuevo. Les quitaré ese corazón de piedras que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Entonces, en esta profecía, Dios promete agua limpia, promete darle a su pueblo un nuevo corazón donde morará su espíritu para que así Israel ande en sus caminos. Entonces esta profecía deja en evidencia de que el hecho de que andar en los caminos del Señor no es producto de nuestras propias fuerzas, sino de obra y acción del Espíritu Santo. Juan el Bautista decía: yo los bautizo en agua, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo. Eso decía Juan el Bautista. Entonces, esta profecía, las palabras de Jesús que hacían referencia a esta profecía, es que el significado del nuevo nacimiento consiste en nacer de agua y del Espíritu. Entonces, lo que Nicodemo necesita es el perdón por medio de Jesucristo y la renovación completa de su vida a través del Espíritu Santo. Sin esto, nadie puede entrar al reino de Dios. Juan capítulo 3, verso 3, dice: quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Son palabras de Jesús. Entonces Jesús le dice: Nicodemo, no te maravilles que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Si no te sorprendas cuando yo te digo estas palabras. El verso 8 dice: el viento, en hebreo, el viento sopla de donde quiera. Ahí en hebreo como en griego, la palabra viento es lo mismo que la palabra espíritu. Entonces el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, ¿cómo puede hacerse esto?, pregunta Nicodemo. Él cree que la salvación se obtiene cumpliendo rigurosamente los mandamientos de Dios. A él le cuesta creer, aceptar las enseñanzas de Jesús. No puede entender lo que Jesús le está diciendo. Y entonces ahora Jesús le pregunta: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo? Claro, Jesús le dice: ¿cómo? Siendo miembro del Sanedrín, deberías conocer estas cosas, deberías conocer estas cosas que han sido predicadas y habladas por los profetas. Claro, Nicodemo no puede entenderlo, no puede comprender las palabras que Jesús le dice. Él lo respeta, lo acepta, pero no entiende acerca de que Jesús le explica de lo que es el nuevo nacimiento. En el verso 11, Jesús utiliza ahí la misma expresión usada por Nicodemo en el versículo 2, cuando le dijo sabemos. Entonces, el verso 11 dice lo siguiente: de cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Claro, Nicodemo y sus colegas piensan que conocen el camino de Dios y que ellos están en condiciones de dar una opinión con respecto a Jesús. Ellos, claro, pero no aceptan las enseñanzas de Jesús. Y entonces Jesús les hace ver que este malentendido simplemente es por la incredulidad de ellos. Entonces Jesús trata de enseñarles sobre la necesidad de este nuevo nacimiento, usando ahí ahora un lenguaje terrenal, y ni siquiera aún así ellos pueden entender. Entonces, ¿cómo creerán en Jesús si les dijera las cosas celestiales? Por ejemplo, acerca de la encarnación del Hijo de Dios que se hizo carne para salvación de nuestras vidas. No había manera que lo podían entender. O realmente lo que dice el capítulo 3, versículo 16 de Juan, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, Nicodemo solo lo acepta a Jesús como un maestro. Él no puede entender el origen celestial de Jesús. Entonces nadie puede saber acerca de las cosas celestiales salvo Él, salvo Jesús. Él puede hablar con autoridad divina como hijo. Él estuvo y está en comunión íntima con su Padre.
Entonces ahora Jesús expone algo más acerca de las cosas celestiales, la salvación a través de la humillación y la exaltación del Hijo de Dios. Pero Nicodemo no sabe nada de la salvación. Él no sabe que para ser salvo no solamente basta con llevar una vida estricta conforme a la ley. Él no entiende que el remedio de Dios que ofrece a la humanidad es el sacrificio de su Hijo. Él no lo puede entender. Y hace referencia, fíjese lo que hace referencia ahí en el versículo 14, lo que habíamos estudiado al principio en la unidad número 1 de Números capítulo 21, verso 9. Y al igual que en el desierto donde Dios ofreció a su pueblo la serpiente de bronce para que puedan tener vida, que habían sido mordidos por la serpiente, es decir, una serpiente levantada contra la muerte física. Ellos no podían entender que Dios estaba ofreciendo a su Hijo para ser levantado en una cruz y que a través de la resurrección nos diera una vida eterna. Porque ahora la diferencia era que no se trataba de salvarnos de una muerte física, sino que este sacrificio de Jesús en la cruz nos iba a dar una vida eterna, nos iba a salvar de una muerte eterna. ¿Se entiende? No solamente de una muerte física, sino de una muerte eterna, y nos daba una vida eterna a través de su sacrificio en la cruz. Entonces el Padre ha pagado por medio de Cristo nuestra gran deuda con la justicia divina, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Entonces Jesús es más que un maestro que puede enseñar la verdad. Él es el Hijo de Dios que vino a esta tierra, el Verbo se hizo carne, caminó entre nosotros, habitó entre nosotros como la única solución de Dios para nuestra enfermedad espiritual. Y Nicodemo no lo podía entender. En Juan capítulo 3, 16, allí les pone Jesús a Nicodemo en forma breve, lo que acabamos de leer recién, pero profunda, el plan de salvación. Es decir, de una manera inexplicable, Dios amó al mundo que ha dado a su único Hijo para que muriera por nuestros pecados. Romanos capítulo 8, versículo 32, Pablo en este pasaje expresa lo mismo. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces el propósito final, ¿cuál era? El envío de su Hijo Jesús para darnos una vida eterna en vez de una muerte eterna, para que todos aquellos que reconozcamos nuestra culpa frente a Dios, depositemos también nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Efesios 2, capítulo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces Dios nos salvó, ¿por qué? Por su gracia, ¿verdad? Cuando hemos creído, eso no es mérito nuestro, sino que es un regalo de Dios. El verso 8, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, a causa de la condenación, la causa de la condenación es que la luz, es decir, Jesucristo, vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice la palabra. Todos los que hacen el mal, o sea, no quieren ver la luz y se niegan a acercarse a la luz. ¿Por qué? Porque ellos temen que sus pecados sean expuestos, que sus pecados sean descubiertos. Ahora, el que practica la verdad, el que viene a la luz, puede estar en presencia de Jesucristo, ya que reconoció su pecado. Es decir, nosotros hemos reconocido nuestro pecado y hemos recibido su perdón. Y en consecuencia, Él nos da una vida nueva, una vida eterna. Amén. Juan habla otra vez sobre Jesús. Estamos en el versículo 22. Ya estamos terminando. Vemos estos versículos y ya terminamos. 22 al 36. Dice que después que Jesús tuvo esta conversación con Nicodemo, Jesús salió en dirección a Jerusalén, al río Jordán, en Judea, Enón, cerca de Salim. Y estaba allí Juan el Bautista. Esta es la última aparición de Juan el Bautista. Estaba bautizando con sus discípulos, y un judío dice que provocó una discusión con los discípulos de Juan acerca de la purificación. Entonces fue así como que algunos vieron una competencia religiosa entre Jesús y entre Juan el Bautista. Vamos al verso 26.
Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza y todos van a él. Claro, ellos pensaban o querían crear también una rivalidad entre Juan el Bautista y Jesús. Ellos esperaban que Juan también lo interpretara de la misma manera, pero fíjense lo que Juan el Bautista le dice. Verso 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Verso 28, ustedes son testigos, yo les dije, yo no soy el Cristo, sino enviado delante de él. Entonces, para terminar de explicarle a sus discípulos, se me traba la lengua. Juan el Bautista le dice, le quiere explicar su papel, es decir, su relación con Cristo. Juan emplea ahí, que ahora lo vamos a leer en el verso 29, una metáfora que era muy conocida en ese tiempo sobre el amigo del novio. Verso 29, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. Entonces, ¿qué significaba esto? Que la esposa le pertenece exclusivamente al esposo y el auténtico esposo es Jesús. Luego que el novio se une a la esposa, el amigo del novio desaparece. Entonces Juan el Bautista se goza al ver que la gente sigue a Jesús, porque Juan sabe que Jesús tiene que crecer y que él tiene que menguar. Y en el verso 31, versículo 31, Juan dice, el Hijo de Dios viene del cielo y es más importante que todos los que vivimos aquí en la tierra. Perdón que estoy... A ver, un segundo. Voy a cambiar de versión. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todo. Entonces aquí Juan reafirma que el que viene de arriba revela cosas celestiales que son necesarias para la salvación eterna. Y Juan solamente puede hablar de las cosas terrenales, de lo que hay que hacer para convertirse a Dios, pero Jesús habla acerca del plan eterno de Dios, su envío del Padre para salvación de cada uno de nosotros. Entonces, en el verso 33, aquí nos habla acerca, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Es decir, aquellos que aceptan su testimonio afirman que Dios es verdadero, porque se dan cuenta que el testimonio de Dios que el testimonio de Cristo es el testimonio de Dios. Juan nos dice que estos, dice allí, atestiguan que Dios es veraz, porque el que Dios envió, la palabra de Dios, porque aquel a quien Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no ha dado el Espíritu por medida. Es decir, Jesús fue enviado por el Padre y siendo el Verbo, habla la palabra de Dios. Él da testimonio por el poder del Espíritu Santo, el cual ha sido dado sin medida, es decir, que se ha dado en plenitud. El Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha entregado en sus manos. Verso 35. Entonces Jesús es el verdadero representante del Padre. Si alguien quiere honrar a Dios, tiene que honrar a Cristo también. Es decir, depositar su confianza en la palabra. Y ahí termina el capítulo, ya al final de este capítulo, verso 36, dice, el que cree en el Hijo no es que obtenga la vida eterna, sino que ya tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, claro, no verá la vida, sino que la ira de Jehová estará sobre él. Fíjese que acá no se refiere a un futuro eterno. Noten una cosa, dice, la ira de Jehová está sobre él, es decir, que no está hablando en un tiempo presente. Amén. Aquí terminamos entonces con el capítulo 3, ya terminamos hoy con lo que íbamos a dar. Simplemente le voy a dar una tarea. Si ustedes pueden ver el capítulo 4, versículo 1 al 26, la mujer samaritana, ¿sí? Así ya después lo vemos más rápido. Entonces esa es la tarea. Poquita, ¿eh? Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Dios les bendiga mucho.